Hola, mi nombre es Luis y bienvenidos a este tercer video en donde en esta ocasión les voy a explicar cómo vamos a construir nuestra base de datos para la aplicación del sistema de noticias del instituto. Bueno, en el video anterior nos quedamos en que ya habíamos entrado a nuestra aplicación G, a la carpeta básica que trae cuando tú descargas desde G el proyecto. Entonces ya habíamos entrado a través del servidor y en este momento vamos a dejar un poco esto y vamos a centrarnos con la base de datos para tenerla lista para poderla ocupar después. Entonces esta va a ser nuestro modelo de la base de datos. Solamente, como pueden ver, van a ser tres tablas que tienen sus relaciones y que a continuación se las voy a explicar, ¿sí? La primera tabla user, ¿sí? Podemos ver que tiene bastantes campos. A mí solo me van a interesar el ID, el username y el email, ¿sí? Esta tabla la genera automáticamente G. Entonces hay una forma de hacer que la genere y eso vamos a hacer, ¿no? Entonces, como ven, el usuario que se registra va a estar relacionado con las otras dos tablas, que son las noticias que se van a generar o se van a hacer dentro de la base de datos, dentro de la aplicación. Son noticias que vamos a subir. Cada usuario puede subir una o más noticias, ¿no? Pero una noticia pertenece a un solo usuario. Entonces esa va a ser la relación. Entonces, si nos fijamos, noticia es una tabla que yo hice y bueno, tiene el identificador de la noticia, el nombre, el cuerpo de la noticia, es decir, todo el texto que contiene la noticia, la fecha en que se dio de alta la noticia, y en este caso la relación con el usuario, ¿no? Entonces tenemos una tabla un campo que se llama ID user, y este campo va a ser el que va a fungir de llave foránea para poder relacionarla con la tabla user. También tenemos en este caso img noticia, que es de tipo texto, como dice ahí, y lo que voy a guardar aquí va a ser una foto relacionada con la noticia, pero voy a guardar solamente su ruta o la ruta URL del URL, perdón, de esa imagen. Entonces no voy a guardar como tal la imagen se va a subir al servidor y a través de la ruta que voy a guardar en la base de datos voy a acceder a esa imagen, ¿no? Es como se hace actualmente. Entonces, a su vez, ¿sí? Usuario y noticia están conectados con la tabla comentario, y los comentarios son los comentarios que puede hacer cualquier usuario a cualquier noticia. Entonces, como podemos ver, la tabla usuario tiene el identificador la tabla comentario tiene el identificador del comentario, ¿sí? El identificador de la noticia a la cual se está haciendo el comentario, el identificador del usuario, ¿no? Es decir, quién está haciendo el comentario, ¿no? La fecha en la que se hace ese comentario y el comentario como tal. Entonces se relaciona con las dos tablas, con la tabla usuario, ¿sí? Y con la tabla noticia, ¿no? Es un modelo muy sencillo, ¿sí? Pero que nos va a servir para poder hacer nosotros la aplicación, ¿no? Entonces nosotros, obviamente, esto se puede extender aún más y hacer cosas mucho mejores, como por ejemplo podríamos hacer que cada noticia fuera valorada, y en este caso pues tener las noticias no valoradas hasta arriba de la aplicación. Eso podría ser un plus a la aplicación, pero en este caso, y por cuestiones de que el video no dure tanto, vamos a hacerlo con estos tres tablas, ¿no? Entonces, teniendo este modelo ya establecido, nosotros vamos a poder hacer nuestra base de datos. Y en este caso, para hacer nuestra base de datos, nosotros nos vamos a ir a el navegador. Como les había comentado en el ¿cómo se llama? En el video anterior, instalamos el servidor y las herramientas que vamos a utilizar, y en este caso para trabajar con la base de datos vamos a trabajar con MySQL. MySQL se puede trabajar a través de consola, ¿sí? Pero para los usuarios que son nuevos o
no son tan experimentados, pues les puede costar un poco más de trabajo. Entonces, en las aplicaciones que les pedí que se instalaran antes, también estaba ahí un cliente visual para MySQL. Entonces era PHPMyAdmin. PHPMyAdmin es un programa que se instala es un programa que está hecho con PHP y que nos permite hacer que va a ser el cliente o el intermediario entre nosotros y MySQL. Entonces, ¿cómo entramos? Vamos al navegador, ponemos localhost y vamos a buscar PHPMyAdmin. ¿Sí? Entrando aquí, ya tenemos, este es el cliente web. Este es el cliente web para trabajar con MySQL. Cuando instalamos el servidor web y si instalamos precisamente, si fue en Windows, se les pidió, ahí hubo una pantalla que se les pidió la contraseña para el usuario root. Y si instalaron a través de Linux, pues bueno, hubo una parte en que en la consola tuvieron que poner una contraseña. Esa es la contraseña que vamos a utilizar para el usuario root, ¿no? El usuario root es el que tiene todos los permisos. No es recomendable trabajar con este usuario, pero para pruebas puede ser, es más cómodo, ¿no? Entonces yo voy a presionar la contraseña que tengo aquí, las voy a decir de una vez. Es secreto 11 porque vamos a estar usando ahorita. Entonces mi contraseña la voy a poner, ¿sí? Y una vez que yo entre voy a poder ver todas las bases de datos que tengo. Si acaban de instalar este programa, pues obviamente ustedes van a tener, creo que nada más Performance Schema y New Schema y MySQL y también Information Schema. Todas las demás son bases de datos que pues vamos creando, ¿no? En este caso, dependiendo de la versión de PHPMyAdmin que tengan, se va a ver un poco diferente, pero en sí es lo mismo. Si le buscan, ahí tienen las mismas opciones, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos, ¿sí? Ya le di aquí database y voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar, vamos a ponerle noticias y aquí teníamos una noticias Sitver, pero no está. Entonces esa es la que yo voy a ocupar, noticias Sitver, ¿sí? La voy a crear y aquí en Collation le voy a poner, vamos a ponerle la codificación UFT8 Spanish 6, esta, ¿no? Para poder usar un set de un conjunto de caracteres utilizado por nosotros, ¿no? Los que hablamos español. Entonces le vamos a dar crear y ya nos dice que se acaba de crear la base de datos, ¿no? Pues vamos a entrar a Noticias Sitver y lo que nos tenemos que hacer nosotros es crear las tablas que nosotros habíamos creado. En este caso, las tablas que nosotros hemos creado es noticia y comentario. Entonces vamos a crear las dos tablas, ¿no? Noticia, ¿sí? La tabla noticia, ¿sí? Que en este caso tiene 2, 4, 6 columnas. Vamos a crearlas, ¿sí? Aquí le vamos a poner ID noticia, ¿sí? Es el identificador de la noticia. Si se acuerdan del nombre de la noticia, ¿sí? Nombre de noticia. Teníamos cuerpo noticia, ¿no? Teníamos fecha alta. Teníamos también ID user, ¿sí? Y teníamos IMG noticia, ¿sí? A ver, entonces, atención a esto. Nosotros lo que vamos a hacer es poner los identificadores como enteros, ¿no? Como va a ser la llave primaria de esta tabla, ¿sí? La vamos a poner como incremental, ¿sí? Y en el index vamos a poner primary, ¿sí? Entonces con eso nosotros ya tenemos que esta va a ser la llave primaria, ¿no? Nombre de la noticia le vamos a poner varchar, ¿sí? De 255 caracteres, va a ser el máximo tamaño. Del cuerpo de la noticia vamos a ponerle text porque puede ser más extenso que 255 caracteres, entonces vamos a dejarlo así. En fecha alta le vamos a decir que sea de tipo date, ¿sí? Para que no sea ya nativo, ¿no? el uso de fechas. En ID user, como va a estar conectado con el ID de la tabla user, pues vamos a dejarlo como entero también, ¿sí? A este no necesitamos decirle nada por ahora. Y IMG noticia le vamos a decir que también sea tipo varchar, ¿no? De 255 caracteres, ¿sí? Entonces lo único que va a poder ser nulo de todos estos va a ser la imagen, porque puede ser que no tengamos una imagen para la noticia, ¿no? Entonces es el único que va a poder ser nulo. Todos los demás son obligatorios, pues porque es lo mínimo que debe tener una noticia para poder subirla. Entonces, perfecto. Teniendo esto ya le podemos dar aquí a save, ¿sí?
y nos va a crear la tabla noticia. Entonces ya tenemos la primera tabla. Ahora bien, vamos a crear la siguiente tabla. Vamos a poner aquí en new y vamos a crear la otra, que si se acuerdan era la tabla comentario. La tabla comentario, ¿sí? Entonces la tabla comentario tenía 5 columnas, y en este caso vamos a poner que era id comentario, ¿sí? Teníamos id noticia, que era la llave foránea para conectarlo con la noticia, id user, que era la clave foránea para conectarlo con la tabla user, la fecha del comentario, y también tenemos el comentario como tal, ¿no? Pues no tendría caso. Entonces aquí importante, esos tres son enteros porque van a ser las llaves que nos van a permitir conectarlas. Nada más que con única diferencia que id comentario va a ser la llave primaria de esta tabla, ¿no? Y va a ser autoincremental, o sea, se va a ir incrementando el id, ¿sí? De ahí en fuera, fecha comentario va a ser de tipo date y comentario va a ser de tipo text, ¿no? Perfecto. Entonces con eso, aquí ninguna puede ser nula, todas tienen que ser completas, ¿sí? No podemos poner ninguna nula porque pues no tendría caso, ¿sí? Entonces vamos a darle a guardar. Entonces ahí ya tenemos nuestras dos tablas creadas, ¿sí? Entonces como tenemos ya nuestras dos tablas creadas, nos falta crear la tabla user, pero yo les dije que la tabla user la crea ya en automático. Entonces ¿qué vamos a hacer para que la cree en automático? Bueno, hay una opción que G tiene que se llama migrate, ¿sí? La opción migrate de G lo que nos permite hacer es migrar las cosas preestablecidas que tiene a la base de datos de una vez. Entonces una de las cosas preestablecidas que tiene es la tabla user. Entonces me voy a ir a la carpeta del servidor, que si se acuerdan estaba para Linux, que estaba en equipo, bueno, en bar, en www, html, y aquí estaba la carpeta que tenemos, ¿sí? Y voy a entrar a la carpeta, ¿sí? Aquí voy a estar. Y en Windows, pues acuérdense que la ruta pues, es en la raíz de C, en appc www, y ahí está en su proyecto, entran a la carpeta, ¿sí? Esto, voy a abrir aquí una terminal, ¿sí? Que esté en esta carpeta, y lo que tengo que hacer aquí es iniciar la migración, ¿no? Entonces voy a poner php migrate. Ups. Creo que era migrate. Ajá. No le gustó. A ver. PHP migrate, creo que es así. Ah, ok, sí, qué tonto, perdón. Tengo que decirle, para poder aplicar, para poder yo subir cosas a esta base de datos, tengo que decirle primero allí cuál es la base de datos a la que quiero agregar esa tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, me voy a ir a mi editor de texto, que es Sublime Text. Voy a abrir el folder de este proyecto para poder tenerlo en la barra lateral, que es más cómodo. Voy a cerrar este. Voy a trabajar con este, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí yo tengo todo el proyecto, toda la carpeta del proyecto, ¿sí? Como les había dicho en el video anterior, tenemos backend, common and frontend, pero nosotros vamos a trabajar en backend, ¿sí? Entonces vamos bueno, en backend, y esta configuración, como la va a compartir los dos lados, vamos a entrar a common para poder decirle dónde está la base de datos. Entonces tengo que entrar a common, y en common tengo que entrar a config. En config hay varios archivos, ¿sí? En este caso vamos a entrar al que dice main local, ¿sí? En este archivo tenemos un archivo PHP, ¿sí? En donde tenemos esta estructura, ¿sí? Que es una estructura que llama al sistema cuando va a iniciar. Entonces lo que necesitamos hacer es que esto retorna un JSON, ahí retorna un objeto. Entonces lo que tenemos que decirle es en esta línea, la línea 6, dice que tenemos que decirle el nombre de la base de datos, ¿no? Entonces el nombre de nuestra base de datos era Noticias Idver. Noticias Idver, ¿no? También tenemos que decirle qué usuario, en este caso es el usuario root, y como les decía, mi contraseña, ¿no? Secreto. Bien, entonces esa es mi contraseña para todos los proyectos que pruebo. Entonces
Teniendo esto, guardamos ¿cómo se llama? El archivo, ¿sí? Voy a darle control S para guardarlo. Y ahora sí, me regreso a mi ¿cómo se llama? A mi terminal y vuelvo a hacer el comando, ¿no? Es .gmigrate, ¿no? Oh, dice que no conoce la base de datos. Noticias, sin ver, falta que me haya equivocado otra vez. Sí, la puse con mayúsculas. Eso de ser las mayúsculas. Voy a volver a aquí, control S, guardé y una vez más, perdón. Está. Entonces aquí inicia la migración, dice crear una tabla de historia de migración hecha. Bien, pero dice aplicar la migración de arriba, pues vamos a decir sí, aplícala, ¿no? Entonces lo que va a crear es una tabla en nuestra base de datos. Entonces si nosotros nos vamos a nuestra base de datos y refrescamos por ahí, vemos que ya nos puso dos tablas. La tabla migración, que es la que está guardando cosas de allí, no nos debe interesar tanto, y la tabla user. Efectivamente la tabla user es la misma tabla que teníamos en la imagen, ¿no? Entonces tienen los mismos campos, son 9 campos, y nosotros les dije que solo nos interesaba ID, username y email, ¿no? Entonces esos son los que vamos a ocupar. Ahora bien, hasta este momento ya tenemos las 3 tablas creadas, es muy bueno, pero necesitamos relacionarlas para que pues haya con integridad referencial en las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo borro el usuario que tiene varias noticias, un usuario que tiene varias noticias se borra, pues todas las noticias que estén relacionadas con él se borren también, igual los comentarios, ¿no? Entonces eso es integridad referencial, que es que no haya duplicidad de datos. Entonces vamos a hacer esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ir a la tabla, vamos a ir por partes. Primero vamos a relacionar la tabla user con la tabla noticia. En este caso la tabla noticia es como quien diría la tabla hija. ¿Por qué? Porque no puede haber una noticia si no hay un usuario. Entonces vamos a ir a la tabla noticia y vamos a crear dentro de la tabla noticia, me voy aquí a structure y vamos a crear un índice. Este índice es el que nos va a permitir ser llave foránea, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es agregar un nuevo índice. Entonces le di aquí en índices y vamos a decirle go, ¿sí? Y este índice pues va a ser de tipo índice, perdón. Y aquí vamos a decirle que vamos a agarrar la tabla ID user, digo la tabla, la columna ID user de esta tabla noticia. Esa va a ser el índice, ¿no? Entonces vamos a ver go. Y ya aquí se creó el índice. Ahora, con ese índice nosotros nos podemos ir dentro del mismo structure. Podemos irnos aquí a Relation View, ¿sí? En Relation View vamos a ver que aquí ya dice foreign key constraint, ¿sí? Entonces, perfecto. Dice que ID user la puedo relacionar yo con cualquier otra tabla que tenga una llave primaria, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a agarrar este columna, ¿no? Que es noticias y ver, es la base de datos, la tabla user y el ID, ¿sí? Entonces con esto podemos relacionarlo. Y nos pregunta aquí, cuando se borre algo del usuario, ¿qué quieres hacer? Pues yo le voy a decir que en cascada se borre todo también de noticias, ¿no? Yo puedo decirle aquí que no haga nada, que lo ponga como nulo, ¿sí? Que el usuario de ID user lo ponga como nulo, que no haga nada, o que le diga restrict, ¿no? Que no lo deje, pero lo voy a hacer en cascada para que si se borra el usuario se borren comentarios y se borren noticias, ¿no? Igual si se actualiza, pues igual en cascada que se actualice. Entonces le doy save y ya se creó esta consulta de agregar esta llave foránea, ¿no? Ahora bien, ya teníamos eso, ¿no? Si recordamos ¿cómo se llama? El modelo, tenemos esta relación, ¿sí? Ahora bien, hay que hacer la otra. Igual con comentario, por ejemplo, vamos a irnos a la tabla comentario y en structure vamos a agregar índices. En este caso para comentario vamos a agregar 2 índices porque es el hijo de las dos. Fíjense que sin usuario no hay comentario y sin noticia tampoco hay comentario. Entonces vamos a agregar 2 índices para relacionarlo a las dos. Entonces voy a agregar índices, voy a decirle aquí go, ¿sí? Y voy a decir que sea un índice y que sea para ID noticia, ¿sí? Le voy a dar agregar
y igual voy a agregar otro para índice y para ID user, ¿sí? Pues con esto ya tenemos los dos las dos llaves forronías, y con eso ya podemos irnos dentro de structure a relation view, y aquí para ID noticia lo voy a relacionar con esta, ¿sí? Noticia SIDVER, que es la base de datos, noticia, que es la tabla, y ID noticia, ¿no? Perfecto. Igual le voy a decir que en Cascade lo borre los dos o actualice, y para ID user vamos a usar noticia SIDVER user ID. Perfecto, en cascada. Ya tenemos los dos y perfecto, ya tenemos nuestro modelo. ¿Cómo vamos a visualizarlo? Vamos a irnos aquí a Noticias SIDVER, y dentro de aquí de More podemos ver a Designer, y en Designer ya podemos ver esta tabla Immigration, no la ocupamos, pero ya podemos ver que tenemos aquí el modelo que estaba en la imagen, ¿no? El modelo que estaba en la imagen. Con esto ya podemos empezar a trabajar con la base de datos, solo para hacer algunas pruebas, ¿sí? Vamos a agregar algunos datos aquí, desde aquí mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a agregar un usuario. Bueno, yo creo que mejor lo hacemos en el siguiente video, porque hay que agregar un usuario para poder hacer esto, y les muestro cómo funciona esto de lo que hicimos de las relaciones. Bien, ahora ya que tenemos eso, ¿sí? Ya podemos avanzar con el proyecto de G. Igual esto es importante, esto ya no se va a mover nunca más, bueno, mientras no cambiemos de base de datos. Entonces vamos a empezar a trabajar con todo lo que tiene que ver con, pues, la estructura de nuestro proyecto. Entonces yo los veo en el siguiente video, y gracias por ver este.